¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Amén. ¿Cuántos están agradecidos por la semana que Él nos ha dado? Amén. Si es tan amable, por favor nos ponemos de pies para empezar a dar inicio al culto. Vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 24 del libro de Salmos. Cuando todos los tengan, digan amén. Y dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo monte? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, Señor, por una semana más, por darte gracias, por darnos la oportunidad de venir a congregarnos juntos para darte la gloria y la honra, dependiendo cómo nos haya ido durante la semana, sean buenas, sean malas. Tú eres Rey soberano sobre todos, tú eres el que gobierna nuestras vidas. Y antes de venir a darte culto, Señor, te pedimos como congregación que por favor perdones nuestros pecados, que hables a nuestro corazón en este día, que prepare nuestras mentes, que por favor toda maldad sea removida de nuestros corazones por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables por medio de tu siervo, el pastor Marcelo, que controle, Señor, su corazón, su mente, su espíritu para poder administrar tu palabra. Y te damos gracias una vez más por este día y te pedimos que tu Espíritu Santo sea con todos nosotros en este día y en adelante. Amén y amén. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Buenos días, bendiciones, qué alegría tenerlos, qué alegría volver a ver a los que estuvieron de vacaciones. Bienvenidos, la verdad que es una alegría estar en la casa del Señor. Vamos a comenzar, vamos a ver si podemos poner el PowerPoint que tenemos para hoy. Para los que nos están visitando por primera vez, estamos estudiando la carta a los Romanos. Me preguntaron los ancianos
pastor, ¿cuándo va a terminar con Romanos? Digo, bueno, estamos en el capítulo 3, así que posiblemente nos tome parte del año que viene a seguir con los romanos. Pero la verdad que ha sido una bendición, no solamente para este pastor, sino creo que para todos nosotros, donde la palabra nos confronta, como dice Romanos, como en un espejo, ¿no? Yo me he sido confrontado cuando preparo estos mensajes con todo lo que el Señor nos confronta en esta carta. Y como es nuestra costumbre, desde este púlpito vamos a hacer un repaso del mensaje anterior. El sentido de hacer un repaso es precisamente porque muchas personas a veces no vienen en el mensaje anterior y como bien sabemos estas cartas fueron divididas en capítulos y versículos, pero originalmente no tenían capítulos y versículos, o sea que un párrafo, una sentencia está relacionada con la otra, ¿sí? Así que el repasar nos ayuda a ponernos en el contexto. La semana pasada dejamos al apóstol Pablo presentándonos el significado verdadero del Evangelio, ¿sí? Vamos a ver, está un poquito chiquitito, pero escuchen. Dice el apóstol Pablo, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Wow! Si a alguno le pregunta a usted, ¿qué significa evangelio? Usted puede ir a Romanos 3, 21 al 26, y esto es el corazón del libro de Romanos. Esta es la esencia del evangelio. Esto es lo que realmente significa el evangelio. Y tenemos que entender, como lo explicamos en el mensaje anterior, algo muy importante. Cuando Adán y Eva pecaron, no sorprendieron a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no dijo, uy, ¿qué hago? Yo no pensé que iban a pecar. Básicamente, esto que estamos leyendo, que es el evangelio de la salvación, es el plan original de Dios, el único plan que Dios tiene desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Es decir, la salvación, el perdón de los pecados por medio y únicamente de Cristo Jesús. Ahora, fíjense que aquí Pablo está tocando unas palabras un poco difíciles. Dice que por su gracia, todos nosotros somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y la semana pasada aclaramos estos tres términos que a veces resulta un poquito difícil para nosotros. ¿Qué es gracia? ¿Qué es justificación? ¿Qué significa redención? Fíjense que la semana pasada pusimos la definición de gracia y dijimos que gracia se define como la aceptación y el amor inmerecido recibido de otro. Es el favor inmerecido dado de uno a otro. Ahora, con respecto o con relación a Dios, la gracia, fíjense qué importante, comienza y termina con Dios para con nosotros. La gracia es lo que Dios y lo que Él hace por nosotros. Y creo que este punto, los que nosotros conocemos a Dios, los que vivimos por fe, podemos llegar a entender y medir el significado de la gracia de Dios. Esto lo estábamos hablando en la escuela dominical, que muchas veces nosotros, por el afán de la vida, por las cosas que hacemos, por las preocupaciones que tenemos, nos olvidamos que tan solo el hecho de despertarnos cada mañana es por la gracia y misericordia de Dios. El tener un trabajo es por la gracia y misericordia de Dios. El tener salud es por la gracia y misericordia de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia
entre nosotros los que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y la persona que dice creer en Dios, pero que no busca de Dios. ¿Saben cuál es la diferencia? La diferencia es que esa persona que se cree justa, como lo vimos aquí, esta persona que no cree en la necesidad de buscar de Dios, tampoco reconoce la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque básicamente esa persona considera que yo no necesito de Dios. Por eso vive basado en las cosas que él hace por cuenta propia. Esa es la persona del mundo, esa es la persona que no depende de Dios. Pero nosotros básicamente vivimos por la gracia y misericordia de Dios. Ahora, hay otra palabrita ahí que es justificación. Justificación básicamente es declarar justo a alguien que no se lo merece. Este término en el idioma original griego es una palabra que estaba siendo utilizada en el lenguaje judicial. Es decir, se manejaba en las cortes. ¿Qué había? Un juez, había un acusador y había un reo. Básicamente significa que el juez declara al reo justificado, no culpable, sabiendo que es culpable. ¿Cómo se aplica a nosotros? Hermanos, la palabra es bien clara. La palabra nos dice que el resultado del pecado es muerte. Es muerte. O sea, no hay nada en nosotros, escuchen bien, que por nuestra propia cuenta podamos hacer para justificarnos delante de Dios. No hay nada, hermanos. La semana pasada vimos un pasaje que nos confrontó a todos, ¿se acuerdan? No hay uno solo que haga lo bueno, ni siquiera uno. Y algunos, yo vi las caras, ¿no? Wow, pero pastor, yo soy bueno, yo no hago nada malo, yo no le deseo nada malo a nadie, yo no robo, no mato, yo soy bueno. Bueno, tal vez para las otras personas sos bueno, pero Dios me está diciendo que para un Dios que es santo, 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 yo no soy tan bueno. Yo necesito el perdón de Dios. Y la única manera que yo obtengo el perdón y la justificación es por medio de Cristo Jesús. Un justo que muere por los injustos. ¿Sí? Eso es justificación. Disculpen, ahí está justificación. Tenemos otra palabra que se llama redimir. La palabra redimir en el contexto original significa comprar. Este término era usado específicamente con referencia a los esclavos. En la época en que Pablo escribe esta carta, en la época de Jesucristo, había esclavos. Había un mercado de esclavos donde el dueño de estos esclavos los exponía como una mercadería y había quienes venían y daban el precio y se peleaban por dar más precio por ciertos esclavos. La persona que compraba un esclavo podía utilizarlo para su servicio o dejarlo libre. Y hablamos de redimir cuando lo llevamos a la parte cristiana, a la parte espiritual. Es como que el diablo, que antes de nosotros conocer a Cristo, dice la palabra que éramos esclavos del enemigo, esclavos del pecado, es como que el diablo dijo, ok, yo expongo a todas estas personas pecadoras, las expongo, y viene Jesucristo y dice, yo los compro a absolutamente todos. ¿Qué? Sí, yo los compro. Y los voy a comprar y voy a pagar un precio muy alto, el precio de mi sangre. Yo los redimo a todos de la culpa y los libero a todos. Ahora son personas libres. Somos libres en Cristo Jesús. Fíjense entonces que ya hablamos de redención y ahora vamos a conocer otro término que está ahí en el versículo 25 y 26, yo lo puse en rojo. Fíjense que dice Pablo entonces, después de hablar de gracia, de justificación y de remisión, Pablo continúa diciendo, está hablando de Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Yo sé que Pablo está tocando temas a veces difíciles de entender, está tocando palabras que no conocemos, y esta palabra propiciación, su significado dentro del contexto, es un significado que apunta al Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Había una tapa con querubines que la cubrían y esa tapa se llamaba propiciatorio. ¿Se acuerdan que en el día de la expiación básicamente el sumo sacerdote entraba esa única vez al año y ¿qué hacía? Mataba animales, tomaba la sangre de esos animales y la rociaba sobre el propiciatorio, sobre esa tapa. ¿Qué sucedía cuando rociaba esa sangre? Básicamente la ira de Dios contra el pecado era aplacada, ¿sí? Era aplacada. Pero esa sangre no significaba el perdón de los pecados. Por eso Pablo me está diciendo, Marcelo, ya todo eso que hacíamos antes, nosotros los judíos que sacrificábamos todos los días un corderito por el perdón de los pecados, que una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santo y hacía toda esa ceremonia con la sangre, ¿sabes qué, Marcelo? Ya no es necesario. ¿Y sabes por qué? Porque yo tomé la decisión, dice Dios, de sacrificar a mi único Hijo Jesucristo por el perdón de tus pecados. Por eso el derramamiento de sangre en la cruz. Esa sangre de Jesucristo, dice la palabra, que cubre una vez y para siempre absolutamente todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. ¿Qué significa eso para mí? ¿Que tengo que seguir pecando? No, dice Pablo, de ninguna manera. No tenemos que practicar el pecado, pero eso me da la tranquilidad de que yo ya he sido justificado delante de Dios por medio de mi fe en Cristo Jesús. Y después de este repaso, vamos a continuar analizando los versículos de esta mañana. Los versículos de esta mañana, Pablo comienza con una pregunta. Y hay una palabrita ahí que no usamos mucho en el español, que es jactancia, ¿no? Pero ya la vamos a explicar. Fíjense, Pablo comienza con esta pregunta. Dice, ¿dónde está entonces la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos entonces que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? No, de ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Marcelo, qué complicado que está hoy. Ay, ay, ay. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, otra vez, esto es continuación de lo que Pablo está explicando anteriormente. Y este es el final del capítulo 3. Comienza Pablo con una pregunta que está completamente relacionada con lo que él expone anteriormente. Recordemos que Pablo viene de confrontar a los judíos con ser muy orgullosos, viene de confrontar a los judíos que no habían creído en Jesucristo y que se creían, ¿se acuerdan?, maestros de los demás, se creían básicamente que por ser descendientes de Abraham y tener la ley, ellos ya habían sido justificados para con Dios, ellos ya eran salvos. Entonces Pablo acá les está diciendo, yo también soy judío. Yo también un día me sentía sumamente orgulloso de ser judío y, como él dijo, fariseo de fariseos. Pero ¿saben qué? Después de conocer a Cristo llegué a una conclusión. El ser judío no me hace salvo. El ser judío no me justifica delante de Dios. El ser judío no me da a mí el derecho de estar orgulloso
y discriminar al resto. ¡Wow! Pablo. Y yo creo que esto, hermanos, tiene que confrontarnos a nosotros con algo muy importante. Él está tocando el tema del orgullo. Fíjense que jactancia es jactarse de algo, estar orgulloso de algo. Esa es la palabra jactancia. Y Pablo está tirando por debajo el orgullo de todo este pueblo. Pero ¿qué pasa con nosotros, los que no somos judíos, el gentil, el cristiano? ¿Somos orgullosos? Se quedan todos callados, ¿no? Bueno, yo voy a levantar la mano. Yo sí, hermanos, todos de alguna manera u otra somos orgullosos. Vamos a ser sinceros. Por eso esto, creo yo, que tiene que confrontarnos con una realidad. El orgullo que nosotros tenemos o llevamos innato en nosotros. Yo lo veo en mis nietos. Y yo le digo a mi esposa, ¿no? Son niños de 2 años, 1 año y medio a 3 años. Hermanos, a veces yo veo cómo ellos juegan entre ellos, ¿no? Y por ejemplo, agarran un juguete y pueden tener, el otro día nos reíamos con Nora, ¿no? Agarraron un globo, había 2 globos, o balones, o como ustedes lo llamen, ¿no? Que eran exactamente iguales, el mismo color, el mismo diseño, todo igual. Lo agarra una de mis nietas, lo agarra la otra nieta, y ustedes pueden creer que se peleaban para tener el globo de la otra. Y yo fui a ellos, a ellas dos, ¿no? Y les digo, escúchenme, mira este globito, es exactamente igual que el que tenés vos. ¿Y sabe la contestación? Yo quiero el de ella. Ahora, ¿quién les enseña eso? Nadie. Ya está innato en ellos. Es la naturaleza pecaminosa. Y ahora lo estoy viendo en mis nietos. Digo, wow, es increíble. Ayer los fuimos a visitar también. Y yo estaba mirando, ¿no?, cómo jugaban. Hermanos, lo primero que hizo, vino una nieta a visitar a otra de mis nietas a la casa. ¿Saben lo que hizo la nieta que estaba en la casa de ella? Apenas vio por la ventana que vino su prima, guardó los juguetes. Yo la miraba, miró la ventana y puso una cara como de miedo, sale corriendo y cuando la veo, guardando los juguetes. Cuando llega mi otra nieta, lo primero que le dice, esos juguetes son míos. ¡Wow! Usted debe estar diciendo, pastor, tiene que hablar con sus hijos, que deben ser súper egoístas. No, mis hijos no le enseñan. Es más, la agarró mi nuera y le dijo, estos juguetes son para compartir. Pero otra vez, hermanos, el egoísmo está en nosotros. Desde el momento en que nacemos y después cuando crecemos, lo manifestamos más con nuestras posesiones. Fíjense qué importante será el orgullo que Dios toca este tema en este Salmo 10:4. Presten atención. El malo, bueno, pastor, yo no soy malo, ok, otra vez, para Dios todos tenemos algo de maldad. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, ¿qué hace? No busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pensemos en esto. El orgulloso es una persona que como se cree autosuficiente, como se cree que todo lo sabe, como se cree que no necesita consejo de nadie, porque yo lo sé todo, no me venga a hablar a mí que necesito leer la Biblia para hacer las cosas bien, porque yo vengo haciendo las cosas bien prácticamente desde que nací. No me venga a decir que yo necesito buscar de Dios para tener sabiduría de Dios, porque yo tengo una sabiduría increíble. No me vengan a mí con que tengo que reunirme, ir a la iglesia, porque eso es para que
laven el cerebro, yo no necesito eso. Con este tipo de pensamiento, ¿qué sucede? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea que el orgulloso, en su falsa doctrina, no necesita de Dios. Por eso Dios básicamente no tolera un corazón orgulloso. Ahora, usted puede decir, esto no se aplica a mí. Bueno, Pablo, cuando está hablando de que qué tenemos de estar orgullosos, está tocando no solamente a nosotros, sino que está tocando a todos en general. Yo puse aquí a los judíos, a los gentiles no creyentes, o sea, a los que están ahí afuera, y a nosotros que creemos en Dios y venimos a la iglesia. Los judíos, otra vez, los judíos tenían ese orgullo, y es el día de hoy el judío que no cree en Jesucristo está muy orgulloso de ser judío. Es el día de hoy que generalmente no se juntan con los gentiles para comer o para ir a una fiesta. Generalmente el ortodoxo lo que hace es su grupo de gente, porque ellos son los elegidos y los apartados para Dios. Nosotros no entramos en eso, orgullo. Los gentiles no creyentes, ya tocamos este tema. El no creyente otra vez, o vamos a ponerlo de otra manera, la persona a la cual usted le pregunta si cree en Dios y dice, sí, yo creo en Dios, pero no leo la Biblia, no voy a la iglesia, no oro, no escucho música cristiana. Ese es el creyente que está ahí afuera, el creyente que no necesita de Dios, entre comillas. Ese creyente, que desde mi punto de vista es un no creyente, ese creyente, otra vez, como el orgullo es innato, ese orgullo lo separa de Dios y ese orgullo lo ciega. Lo ciega de tal manera que sigue en la calle, sigue haciendo la vida que él hace, pensando que es una buena persona, pero en definitiva, como no conoce al Dios verdadero, él ofende continuamente con su accionar la santidad de Dios. ¿Y qué con nosotros? ¿Cómo un cristiano puede ser orgulloso? Hace un tiempo atrás, para darles el ejemplo, yo había invitado a un pastor de Argentina, vino a casa, estuvo un tiempo, y este pastor conoce a otro pastor, o yo conocí a otro pastor, y digo, bueno, vamos a juntarlos en casa, ¿no? Yo sabía de qué denominación era el pastor invitado, ¿no? Que no voy a decir de qué denominación. Pero bueno, viene este pastor, se pone a hablar con mi amigo, el pastor que yo había traído de Argentina, y, oh sorpresa, eran de la misma denominación, oh sorpresa, habían estudiado en Buenos Aires en la misma universidad, y fue como un clic que hizo en la cabeza de ellos el pertenecer a la misma denominación. Automáticamente empezaron uno al otro a decirse lo orgullosos que ellos estaban de pertenecer a esa organización. Lo orgullosos que ellos estaban de haber estudiado en esa universidad. Y hasta uno de ellos dijo algo que nunca se me va a olvidar. A mí esta denominación, lo dijo con el nombre de la denominación, me sale por los poros. Y yo pensaba, ¿no? Yo los escuchaba, porque básicamente ya a partir de ese momento yo prácticamente no existía para ellos, porque yo nací espiritualmente en una iglesia sin denominación. Y yo decía, wow, si Jesucristo estaría acá, ¿no? O el apóstol Pablo, que escribió la carta a los romanos, estaría acá. ¿Qué diría de estos dos pastores? Y lo digo con mucho respeto, ¿sí? Con mucho, mucho, mucho respeto, porque yo los quiero mucho a los dos. Pero yo pensaba entre mí, Jesucristo, si uno estudia los evangelios, jamás mencionó la necesidad de pertenecer a una denominación determinada. Jesucristo habló del reino venidero, del amor de Dios, de la misericordia de Dios,
y de buscar las cosas espirituales, no las cosas carnales. Y yo pensaba el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo fundó las iglesias cristianas, como nosotros, las de gentiles, nosotros. Cuando él fundaba las iglesias, jamás les dijo, bueno, muchachos, siéntense y vamos a determinar qué tipo de denominación son ustedes. No, el apóstol Pablo, en lo que enfatizó una y otra vez, ¿saben en lo que era o lo que fue? Predicar la sana doctrina. Tomarnos de lo que dice la palabra de Dios, no de lo que decimos los hombres. Por eso, hermanos, el cristiano puede haber un orgullo de pertenecer a una iglesia determinada, puede haber un orgullo, falso orgullo, de decir, bueno, yo soy salvo, y mira ese, pecador, ese se va al infierno. Ese orgullo no viene de Dios. ¿Cómo tenemos que actuar los cristianos? Aplicando el amor y la misericordia que Dios aplica para con nosotros diariamente. ¿Cómo yo aplico ese amor y esa misericordia? Cuando yo veo a un hermano caído, oro por ese hermano y le ofrezco mi mano para levantarlo. No lo piso, no lo juzgo, no digo, wow, te lo mereces porque estás en pecado. ¿Cómo aplico yo la misericordia y la justicia de Dios? Amando a mi prójimo. Y si yo lo veo a mi prójimo, como hablábamos hoy en la escuela dominical, en una adicción, en un pecado específico, lo primero que yo tengo que hacer es orar e interceder por ese hermano. Y dice la palabra que yo con amor puedo confrontarlo, pero no confrontarlo para apuntar el dedo o juzgarlo, sino confrontarlo para decirle que él le pertenece a Cristo y que Cristo lo puede sacar de donde él está. Yo traje aquí una definición de orgullo que me pareció apropiada. El orgullo es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. El orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios y la guardamos para nosotros mismos. El orgullo es la esencia de una autoadoración. Yo soy el mejor, yo me lo merezco, yo logré esto, yo hice esto, yo soy bueno, yo soy justo, yo. Y Dios quiere, Marcelo, yo, tu Dios. Tú no eres Dios, tú eres mi creación y tú te equivocas diariamente y necesitas de mí diariamente. Fíjense que en el versículo 28, ahí lo subrayé, dice el apóstol Pablo, ok, yo sé que todo lo que expuse anteriormente puede ser un poquito difícil de entender, pero si tú te quieres llevar una frase de todo esto que yo expliqué, concluyo con esto. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La semana pasada tocamos un tema muy importante. Otra vez, muchas personas se creen que por ser buenas personas ya Dios los justifica. Hace un tiempo atrás yo hablaba con una persona muy de corazón duro y me decía, Marcelo, ya no me hable más de Dios. Yo ya estoy harto de que usted me hable de Dios. Yo soy bueno. Yo he trabajado duro, vinimos a este país, trabajé duro con mi esposa, yo proveo para mi familia y el yo lo repetía cientos de veces. Yo hice esto, yo pude hacer esto, yo logré esto, yo trabajo duro, yo me merezco el dinero que estoy ganando, yo. Y al final de la conversación, yo le dije, ok, vamos a hacer algo. Yo no te voy a hablar más de Dios. Pero si alguna vez ese yo se cae,
no le pidas nada a Dios. Porque si no buscas de Dios, ¿por qué te mereces la misericordia de Dios? El hombre no es justificado por ninguna de sus obras. Y Pablo termina, porque está terminando ese concepto, otra vez con una pregunta. ¿Es Dios solamente el Dios de los judíos? No. ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los judíos, que son de la circuncisión, y por medio de esa misma fe, a todos nosotros, los gentiles. Ahora, fíjense que Pablo nuevamente es muy incisivo en este tema. Dios sacrificó a Jesucristo, no por unos elegidos. No lo sacrificó solamente por los colombianos, por los argentinos, por los peruanos, por los ecuatorianos, por los dominicanos. Dios, dice Juan 3:16, que amó tanto ¿a quién? Al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. O sea, hermanos, otra vez, esto toca una fibra muy, muy interna mía. Esa fibra interna, ¿saben cuál es? La misericordia. Vamos a ser sinceros. En nuestro diario vivir, con todas las preocupaciones que tenemos, ¿le damos prioridad a nuestro Salvador? ¿Tomamos conciencia que, como dijimos anteriormente, vivimos por gracia? ¿Tomamos conciencia de que nosotros, ante los ojos de Dios, en realidad no nos merecemos nada de Él? Y la pregunta que nos hicimos la semana pasada, ¿le estamos dando algo a Dios? Y usted me puede decir, bueno, pero si es Dios, Él no necesita nada. Y yo no estoy hablando de plata, no estoy hablando de dinero. ¿Saben de lo que yo estoy hablando? De amor. ¿Qué, pastor? ¿Amor? Sí, amor. Pongámoslo desde el punto de vista humano. Los que estamos casados o los que tenemos hijos o los que realmente amamos a un ser querido. ¿Qué sucede cuando amamos a alguien? Cuando amamos a alguien, sucede algo muy particular. Los que estamos casados pensemos cuando conocimos a nuestras esposas o a nuestros esposos o el amor que sentimos por nuestros hijos. ¿No es ese amor incondicional? Aunque nuestro hijo se porte mal, ¿dejamos de amarlo? No. ¿Qué sucede con Dios? Si yo amo a Dios, voy a querer estar más con Él, voy a querer conocerlo, voy a querer tener una intimidad con Dios por medio de su palabra, voy a querer comunicarme más con Él por medio de la oración, voy a tratar en lo posible de leer la palabra de Dios porque es palabra de Dios y entonces tener una coinonía diaria con Él. Eso es el significado de amar. Pero hermanos, si yo, después que salgo de esta iglesia, no tengo una relación diaria con Dios, no lo busco, no leo su palabra, no oro, no trato de escuchar música cristiana, o sea, cero. Pero sí vengo a la iglesia todos los domingos. La pregunta del millón es la siguiente: ¿cómo se sentirá Dios? ¿Cómo se sentirá el Dios al cual yo digo creo, pero el Dios en el cual creo los domingos por 1 hora y media? Después, durante la semana, creo en mí. Creo en mis fuerzas, en mi parte intelectual, en lo que yo puedo hacer. Porque Dios está por allá, pero en realidad yo tengo que hacer las cosas, Señor. Tú no las puedes hacer por mí. O sea que entonces durante la semana yo soy mi propio Dios, yo soy el que me abastezco a mí mismo
Y tengo a Dios ahí por las dudas que lo necesite. Vamos a suponer que durante la semana tengo algún dolorcito y me preocupo. ¿Qué hago? Bueno, voy a tener que orar. Señor, a ver si me sacas esto. Tengo que seguir trabajando. Y yo muchas veces pienso a Dios sentado en su trono, ¿no? Escuchando la oración de todos. Trillones de oraciones al mismo tiempo, ¿no? Y la mayoría de esos trillones de oraciones, vamos pero a sincerarnos. ¿Qué dicen? Dame esto, Señor, dame esto, necesito esto, quiero que hagas esto por mí, acuérdate de darme ese trabajo, le dieron el aumento a ese que no se lo merece, yo me lo merezco, quiero el aumento. Dame. Y yo les di un ejemplo hace un tiempo atrás, como padre de 4 hijos, y piensen un poco en los que tienen hijos, que ustedes llegan a su casa y cuando ustedes llegan, en vez de recibir un abrazo y un beso de su hijo, reciben una mano abierta que dice, give me. Todo el tiempo, dame. ¿Cómo se sentiría usted como padre, como madre? Así se siente Dios, de la misma manera. Ahora, fíjense que Pablo está tocando un tema que es muy importante. Saber que Dios es el Dios de todos. Y esto no es algo nuevo. Fíjense que en el Salmo 86:9 dice el salmista, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. ¡Wow! Pablo continúa con lo siguiente. Luego, por la fe invalidamos la ley. No, de ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. ¿Por qué Pablo es tan detallista o tan incisivo con el tema de la ley? Cuando nosotros leemos las cartas paulinas, nos vamos a dar cuenta que Pablo plantaba una iglesia. Pablo era un evangelista, Pablo era un plantador de iglesias, ¿sí? Pablo iba a un lugar donde el evangelio todavía no se había esparcido. Pablo presentaba el evangelio, Pablo fundaba una iglesia, levantaba líderes y se iba a otro lugar a fundar otra iglesia. Ahora, ¿saben lo que sucedía cuando Pablo se iba de esa iglesia que había fundado? Sucedía lo siguiente: venían personas que refutaban lo que Pablo había enseñado. Había un grupito de estos judíos orgullosos que esperaban, pero que Pablo dijera, nos vemos, y salía, y entraban ellos. Lo que dijo Pablo acerca de la gracia, la salvación por la gracia, es mentira. Usted se tiene que hacer judío. Usted tiene que circuncidarse, los hombres. Y todos ustedes tienen que guardar la ley que nos fue dada a los judíos. ¡Wow! Y Pablo es un mentiroso. Pablo no respeta la ley. Por eso vamos a ver una y otra vez esta afirmación. Pablo jamás ni criticó ni negó la ley. Pablo, lo que él juzgaba era el judío que había malinterpretado la ley. ¿Por qué fue dada la ley? Esto lo vimos anteriormente, pero es muy bueno recordarlo. Fíjense que Dios le dio la ley a su pueblo, primero para revelar el carácter sagrado y santo de Dios a la nación de Israel. Segundo, para apartar a la nación de Israel para que fuera diferente a todo el resto de las naciones. Tercero, para revelar el pecado del hombre y que el hombre dejara de practicar el pecado. Y para que el pueblo apartado de Dios sea un vivo testimonio del carácter divino de Dios ante otras naciones. Ahora pensemos en lo siguiente. Nosotros los gentiles, los que hemos aceptado a Cristo Jesús, si bien conocemos la ley moral de Dios, porque Dios la puso en nuestro corazón, no estamos bajo la ley. El que sigue bajo la ley es el judío que no aceptó a Cristo. Ahora, pensemos en lo que estamos leyendo. Esto que estamos leyendo, ¿no se aplica a nosotros como cristianos?
Nosotros hoy tenemos toda la revelación de la ley. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios nos ha salvado, nos ha dado el Espíritu Santo y nos da su palabra para revelar el carácter sagrado y santo de Dios. Cuando nosotros, hermanos queridos, leemos la Biblia, ¿qué estamos haciendo? Conociendo a Dios, queridos hermanos, conociendo a Dios. La Biblia revela quién es Dios. Por eso una y otra vez, con mucho amor, yo les voy a decir, queridos amigos y hermanos, al menos que usted lea la palabra de Dios, usted no conoce a Dios. Es imposible. Por eso, por medio de su palabra, nosotros vamos a conocer el carácter sagrado de Dios. También Dios nos da la palabra para apartarnos y que seamos diferentes de los que están ahí afuera. Pero esto a mí no me da orgullo, no, a mí me da responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que me da a mí como cristiano? El presentar el Evangelio a otros, a los que no lo conocen. Por eso nosotros somos una nación apartada para Dios. La palabra que nosotros vemos en la Biblia es una palabra que es santo, que a veces es mal interpretada. La palabra santo es apartado para Dios. Y cuando nosotros leemos que somos santos, no significa que tenemos una aureola en la cabeza. No. Significa que somos apartados para Dios, y el ser apartados para Dios tendría que haber una diferencia con los que no son apartados para Dios. También Dios nos da la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿para qué? Para que yo, al leer la palabra, me vea como en un espejo y diga, ups, la verdad que no soy tan bueno. Dios me dice, Marcelo, vos sos esto y esto. Wow. Gracias, Señor, porque me confrontas con tu palabra. Y para que nosotros, como pueblo apartado, seamos ese vivo testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Hace un tiempo atrás yo confrontaba a unos hermanos que me decían, pastor, yo no estoy listo para evangelizar, no estoy listo para hablarle a otro de Cristo, no conozco la Biblia lo suficiente. Esa no es una excusa. Usted puede hablar como testimonio de lo que usted era antes sin Cristo Jesús, lo que Cristo Jesús está haciendo ahora por usted, transformándolo, y lo que usted va a hacer en un par de años en adelante en Cristo Jesús. Y vamos terminando con lo siguiente. Yo no sé si ustedes se fijaron, no sé si lo he puesto aquí. Sí. Fíjense algo, no vamos a leer otra vez todos estos versículos, pero yo subrayé una palabra clave. Del 27 al 31, el apóstol Pablo menciona 5 veces esa palabrita que yo hice un highlight. ¿Qué palabrita es? Fe. ¡Wow! Fe. Hoy estábamos hablando de fe. ¿Qué es fe? La mejor definición es la que está en Hebreos 11:1. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe, si lo buscamos en el diccionario, fíjense que lo pone como la creencia en, o devoción a, o confianza en alguien o en algo, especialmente sin prueba lógica. Hermanos, hay una gran diferencia entre la fe del cristiano y la fe del no cristiano. ¿Cuál es la diferencia? Está relacionada con el orgullo. La fe del no cristiano está puesta en el mismo, en lo que es la persona, en lo que hace la persona, en lo que necesita la persona, en la fuerza que yo tengo, en la inteligencia que yo tengo, en lo que yo he logrado. Por eso la fe del no cristiano es una autoevaluación y autoconsideración personal. Pero la fe del cristiano, me está diciendo el autor de Hebreos, que es una fe
que no necesita ser probada. Hermanos, yo no puedo regalarles como pastor a ustedes fe. No puedo venderla, no puedo imponerla. Es algo, y lo vamos a ver, que es muy importante para Dios, pero que proviene, fíjense, es importante, bueno, Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Es decir, básicamente es muy importante la fe, pero ¿la fe de dónde proviene? A ver si está. Ok. Fíjense de dónde proviene la fe. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¡Wow! O sea, hermanos, que la salvación y el perdón de los pecados, si yo entiendo lo que estoy leyendo, es un regalo de Dios, porque es por gracia y misericordia de Dios. Como dice Pablo, no has hecho nada, Marcelo, para merecerte el perdón de los pecados. Es solamente por la gracia inmerecida que Dios te da porque te ama. Pero Dios, cuando te da esa gracia de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no te da el Espíritu Santo y te deja solo. También te regala fe. ¡Wow! ¡Wow! O sea que la fe es un regalo de Dios. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿por qué es tan importante para Dios la fe? Pensemos en esto. La fe es tan importante para Dios, como lo vimos, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero para el cristiano es muy importante porque, hermanos, nosotros tenemos que vivir diariamente por fe. Nosotros no hemos visto cara a cara a Cristo Jesús todavía. O sea que nosotros, hermanos, yo puse acá en mis notas, la fe significa confianza plena en Dios. La fe significa estar seguros que Dios está en control absoluto de todo lo que sucede en mi vida. La fe significa dormir tranquilo, sabiendo que Él, mientras yo estoy durmiendo, se está ocupando de mis problemas. ¡Wow! Fe significa entregarle todas mis ansiedades, todos mis miedos. Significa estar en paz en medio de la tormenta. Eso es fe. Eso es fe. Yo por fe creo que Jesucristo es Dios. Yo por fe creo que Jesucristo nació de la Virgen María por medio del Espíritu Santo. Por fe lo creo. Yo no estuve ahí. Yo por fe creo que Él murió para pagar por mis pecados. Yo por fe creo que al tercer día resucitó, porque Él es Dios, para decirme, Marcelo, yo vencí a la muerte y yo soy el único que te puede dar vida eterna. Yo por fe creo que Jesús está sentado a la derecha del Padre, esperando volver por la iglesia. Yo por fe creo que Jesús va a volver como Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo por fe creo en las promesas que Él me ha hecho de que cuando yo muera voy a estar en su presencia automáticamente, gozando eternamente de su presencia. Fíjense lo que el mismo Jesucristo le dijo a uno de sus discípulos, conocido con el nombre de Tomás, el incrédulo. Pon aquí tu dedo, o sea, en las marcas del Señor Jesucristo, ¿no? Mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, donde pusieron la lanza. Y no seas ¿qué? Incrédulo, Tomás, por favor. Y Tomás recién ahí respondió,
Señor mío y Dios mío. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, gozosos, aquellos que no vieron y creyeron. Si hoy nos tenemos que llevar a casa un resumen o una frase, después de todo lo que hemos visto, que ha sido mucho, yo sé que ha sido mucho. El sermón está en YouTube, lo pueden volver a ver si les quedaron algunas dudas. Pero si nos queremos llevar en una frase para recordar lo que el pastor hoy ha predicado y lo que Dios nos ha hablado, podemos decir esto: ni la ley ni las obras perdonan nuestros pecados, ni nos justifican delante de Dios. Por fe vivimos y predicamos que Jesús murió por mis pecados, y por medio de mi fe puesta en Él, ya hemos sido justificados delante de Dios. Cuando estés dudando de tu fe, hoy hablábamos en la escuela dominical que la vida del cristiano es, en inglés dice ups and down, ups and down. Altos y bajos, altos y bajos. No se sientan mal cuando la fe de ustedes decae. No se sientan mal si están enfermos y hay un temor en ustedes o perdieron un trabajo. Y ese temor lógico que tenemos de decir qué vamos a hacer, cómo vamos a pagar el alquiler, cómo vamos a pagar esto. No te sientas mal y siempre recuerda a quién perteneces. Siempre recuerda que Dios te ama, que Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que ya te perdonó. Dios es un Dios que quiere que vivas en victoria, que no vivas amargado, sin gozo. Problemas vamos a tener siempre, hermanos, porque no estamos en el cielo todavía. Estamos en un mundo caído. Y este mundo caído acarrea problemas. La gran diferencia entre aquellos que están fuera y nosotros que conocemos a Dios es que nosotros tenemos fe de que Dios está en control de absolutamente todo y que ya estamos en victoria en Cristo Jesús. Oremos. Te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Y te pedimos humildemente que nos perdones cuando nuestra fe falla. A veces nos olvidamos, Señor, que a ti te pertenecemos, que tú ya nos compraste con tu sangre preciosa y que ahora tú requieres de nosotros que vivamos por fe. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted no conoce a Cristo Jesús o tiene dudas de quién es Cristo Jesús, ahí hay un hermano que Dios puso en su corazón el evangelismo. Es el hermano Jairo. Si usted tiene preguntas o dudas o dice, wow, yo no sé si realmente cuando me muera voy a ir al cielo, hable con él. La palabra va a ser expuesta y la palabra le va a dar la seguridad si usted es salvo o no. Vamos a, como iglesia, nosotros somos familia y hay una familia donde un hermano en Cristo va a ir para España. Así que quiero que pase la familia, William y su familia. Este muchacho es parte del grupo de jóvenes. Pasen los tres, por favor. Y ayer nos reveló que se va a España a una academia de soccer, de fútbol. Y la verdad que, bueno, les cuento esto en secreto. Le pedí el autógrafo porque digo, cuando sea famoso no me lo vas a querer dar. Así que vamos a orar por ellos. Esta familia es muy querida. Ya sé que la mamá está un poquito triste de que se va a España. ¿A qué parte de España te vas? Málaga. A Málaga. Bueno, va a una academia de soccer, de fútbol. Así que estamos... bueno, yo estoy como pastor. Yo lo he tratado a él como un padre. Le he también corregido, le he pegado unos pau muchas veces. Y lo quiero mucho y me da una alegría muy grande. Voy a contar cómo me sorprendió él hace como unos 2 o 3 sábados atrás cuando vinimos a visitar el grupo de jóvenes, cómo respondía este joven a preguntas bíblicas.
yo me quedé con la boca abierta. ¡Wow! ¿Es el mismo muchacho que yo conocí hace un año atrás? No, transformado por Cristo Jesús. ¿Cuál es la oración que tenemos que tener nosotros como iglesia? Él va a Málaga. Él sale de su zona de confort. Él va a ser vivo testimonio de quién es Cristo en su vida. Pero ya les puedo asegurar que este muchacho va a ser atacado. España, y lo digo esto con mucho respeto, los que han vivido en España, es un área difícil en cuanto a creer en Dios, el Dios verdadero. Entonces va a ser atacado. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Orar para que este muchacho siga firmes en las cosas del Señor. Así que vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Vamos a orar por él, por William y por su familia. Padre amado, Padre eterno, Padre celestial, tenemos sentimientos mezclados. Por un lado estamos gozosos que tú hayas permitido que William lleve a cabo su sueño, que es jugar al soccer. Tú le has dado ese regalo, esa posibilidad, le has abierto una puerta y aquí te lo enviamos. Pero también sabemos que estamos enviando una oveja en medio de lobos rapaces. Por eso te pedimos humildemente protección para William, para que él se pueda mantener en medio de todas esas tentaciones, mantenerse firme en tu palabra y que nunca se olvide que Él es tu Hijo, que Él ya te aceptó como tu Señor, su Señor y Salvador. Te pedimos por William para que Él sea luz en medio de las tinieblas. Te pedimos también por papá y mamá, sabemos que lo van a extrañar, para que tú pongas en ellos esa fe de la cual hablábamos. Una fe no en su Hijo, sino en Cristo Jesús, para que diariamente ellos oren por su Hijo y también estén seguros que este William Jr. está en las manos tuyas. Todo te lo pedimos y todo te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Que Dios los bendiga. Bueno, vamos a cerrar entonces. Creo que estamos medios, si no les importa, vamos a dejar la alabanza porque estamos medios con el tiempo. Yo no sé si, Danita, recibiste vos un video. Ok. Hay un grupo, Krista, if you want to come to the front. Krista es un regalo que Dios nos ha dado porque Krista no habla español, pero ustedes han visto que canta en español. What I'm saying is that you are a gift from God because you sing in Spanish, you don't speak Spanish, but you have the heart for the Spanish people. Ella va a una misión a la República Dominicana. Dominican Republic. Así que dominicanos, va una gringa para allá, que tiene el corazón, she has the heart for the Spanish people. Now, we are going to share a 4-minute video. I'm sorry that we are going to get late, but we are family. We had to share the... ¿Por qué estoy hablando en inglés? Why I'm speaking in English? Ok, vamos a compartir este video y ella, en un cortito, very short, you are going to say what you are going to do there, okay? But we are going to see the video first. Ok, vamos a poner el video. Turning now to the deadly storm battering the Caribbean with drenching rain and life-threatening winds and storm surge. Here's the deal right now. We've got a Category 4, 145-mile-per-hour winds. The center of the system sitting just to the south of Haiti. We are expecting it to pass near or over Jamaica here as we get through the day today, specifically the later parts of the day. Hurricane Beryl, this is now a Category 4, a major hurricane with those maximum sustained winds of 130 miles per hour, working its way toward the west-northwest. This is going to work its way toward the Lesser Antilles by late tomorrow morning into the early afternoon hours as possibly strong Category 4, maybe Category 5 hurricane. Mi nombre es David, soy de Santiago y tengo 21 años. Bueno, he aprendido que con mi corazón y con mi mente tengo que adorar al Señor, tengo que servir para el Señor
y siempre estar positivo para llevar la palabra del Señor a todos lados. Yo aprendí que el Señor siempre me va a amar como soy. Si yo soy pecadora, Él me va a amar como soy porque yo soy hija del Señor. Yo he aprendido que para aceptar a Dios no hay que esperar tanto tiempo, sino solo hay que tomar la decisión si piensas que es lo correcto. La mejor decisión es tomar a Cristo desde ahora en el momento para no tener que esperar hasta que nos pase algo para poder aceptarle. Yo aprendí que Dios es lo más importante y hay que ponerlo a Él sobre todo. Yo tomé la decisión a poner mi vida en manos de Cristo y ser sal y luz para los demás. La decisión que tomé fue reafirmar el camino que tenía con Dios, volver a unir esa comunicación que ya sentía que se había perdido y también perdonar algunas cosas de mi pasado. Lo que más me gustó fue que pude aceptar a Cristo en mi corazón y pude entender que sí soy una pecadora y necesito cambiar. Esta semana he decidido aceptar a Cristo en mi corazón. Decidí cambiar mi vida, aceptar a Cristo en mi corazón y fortalecer y conocer más de la palabra. La decisión que yo tomé fue no tener un pie en el mundo y uno en la iglesia. Que todo lo que yo necesito está en Dios, que Él es mi Salvador, solo necesito a Él. Yo sabía que hacía cosas malas y simplemente no pedía perdón porque pensaba que ya Dios estaba cansado de escuchar de tantos perdón que yo le decía. Entonces, aquí me aclararon que Dios siempre estará para mí sin importar cualquier tiempo. Bueno, mi decisión que yo tomé es seguir a Dios porque Él es bueno y es perfecto y que por Él estamos aquí disfrutando todos esos hermosos eventos. Yo tomé la decisión de dejar que Dios haga lo que Él quiera conmigo, de que me molde a su manera y de que si Él tiene algún plan conmigo, pues que lo haga. Yo no me voy a resistir. Yo ya antes de venir aquí era cristiana, así que solamente le prometí al Señor que le iba a servir a Él. Yo decidí que en situaciones en las que yo considero que necesito su apoyo, el apoyo de Dios, dejarlo todo en sus manos, confiar en Él, porque a veces uno tiene planes, pero Él tiene planes más perfectos. Quiero darle las gracias a las personas que donaron y portaron un granito de arena aquí en el campamento de Palabra de Vida. De todo corazón hicieron muchas personas felices y cambiaron muchas vidas. Se lo agradezco de corazón. Hermanos, la verdad que a mí me emociona muchísimo. Yo no sabía que era de Palabra de Vida. Nuestro hijo, uno de nuestros hijos que es pastor de jóvenes, estudió en Palabra de Vida Argentina. Y la verdad que es increíble lo que Palabra de Vida hace por los jóvenes. Krista va a ir a Palabra de Vida. What I'm saying is basically, if you don't mind, next Sunday, I want you to share. Ella va a compartir con ustedes qué van a hacer allá estos muchachos. Van médicos, van dentistas. Ella va a compartir la semana que viene, ¿sí? Pero básicamente empiezan a orar por esta misión y ya como nos tenemos que ir, rapidito yo vi caras nuevas. Yo quisiera que se presenten los nuevos. Yo vi ahí una señora, me imagino que son sus hijas. Si se levantan y nos dicen de dónde son, quiénes son, sería una bendición para nosotros. Bueno, bienvenidas. Ya se pueden sentar, muchísimas gracias. ¿Hay alguien más que nos visita por primera vez? Por allá me señalan que hay alguien, no sé. Ahí. Ah, sí, pero ya ustedes venían, pero bueno, han vuelto.